Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal predilecto de cotilleo y primicias del espectáculo. Es un placer inmenso tenerlos otra vez por aquí. Y si eres nuevo en esta nuestra comunidad, te extiendo una cálida bienvenida y te insto a que te suscribas de inmediato para no perderte ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado. Hoy nos sumergiremos de lleno en una vorágine de emociones encontradas, rumores persistentes y verdades a medias que giran en torno a dos de las figuras más emblemáticas y queridas de la televisión turca, el magnético Can Yaman y la encantadora Demet Özdemir. Prepárense porque este vídeo viene recargado de drama, pasión desenfrenada y revelaciones impactantes que sin duda los dejarán con la boca abierta. Vamos a desentrañar con lupa algunos de los chismes que circulan por ahí, analizaremos a fondo sus trayectorias profesionales, sus vidas personales, marcadas por la privacidad y la exposición mediática, y por supuesto, esa química explosiva que los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en ídolos de masas. Así que acomódense en sus asientos, pónganse cómodos y dispónganse a disfrutar de un viaje fascinante lleno de sorpresas inesperadas y giros argumentales dignos de un culebrón turco. Bueno, sin más preámbulos, empecemos hablando de Can Yaman. ¡Qué hombre! Su carisma es innegable, su atractivo físico arrollador y su talento actoral inmenso. Desde el momento en que lo vimos brillar en Erkenci Kuş, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador, junto a la talentosa Demet Özdemir, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos, rompiendo todas las barreras imaginables. Se convirtió en un ícono de estilo, un sex symbol indiscutible, y las marcas más prestigiosas se peleaban por tenerlo como imagen representativa. Su rostro inundaba las portadas de revistas, los carteles publicitarios y las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno global. Pero como todo en la vida, no todo es un camino de rosas. Con la fama descomunal, también llegaron las críticas mordaces, los rumores maliciosos y, por supuesto, las polémicas que lo pusieron en el ojo del huracán mediático. Se le ha acusado de tener un ego inflado, de ser prepotente y arrogante e incluso de tener actitudes machistas que no encajan en la sociedad actual. Uf. Palabras fuertes y acusaciones graves, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Es difícil saberlo con certeza, ya que la verdad suele ser esquiva y subjetiva. La imagen pública de una persona es una construcción compleja y multifacética, moldeada por los medios de comunicación, los fans incondicionales y por supuesto por la propia persona, que decide qué mostrar y qué ocultar. Can Yaman ha tenido algunos encontronazos con la prensa, algunos comentarios que no han sido del todo afortunados y situaciones que han generado controversia y debate público. Pero, ¿es justo juzgar a una persona por un par de errores o salidas de tono? Yo creo que no. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos malos y todos merecemos una segunda oportunidad para rectificar nuestros actos y enmendar nuestros errores. Lo importante es aprender de esos errores, crecer como personas y seguir adelante con humildad y determinación. Ahora bien, centremos nuestra atención en Demet Özdemir. Una mujer que irradia talento, belleza natural y una energía contagiosa que ilumina cualquier espacio. Su carrera ha sido meteórica, desde sus humildes inicios como bailarina profesional hasta convertirse en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, con una legión de fans que la siguen a donde quiera que vaya. Su papel en Erkenci Kuş la consagró como una estrella de primer nivel, abriéndole las puertas a un sinfín de proyectos y oportunidades profesionales. Desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos y de demostrar su versatilidad actoral en diferentes géneros y formatos. Demet es una mujer trabajadora, apasionada y comprometida con su carrera, que se esfuerza al máximo en cada proyecto que emprende. Es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo y que ven en ella un ejemplo a seguir. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y el drama alcanza su punto álgido. Se dice, se rumorea, se especula que Demet Özdemir ha intentado borrar su pasado oscuro, como si tuviera algo que ocultar o de lo que avergonzarse. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, según algunas fuentes cercanas a la actriz, Demet ha tratado de minimizar o incluso ocultar ciertos aspectos de su vida anterior a la fama, como si quisiera reescribir su historia y construir una imagen más pulida y perfecta. Se habla de trabajos que no quiere recordar, de relaciones sentimentales que prefiere olvidar y de una imagen que quiere proyectar diferente a la que tenía en sus inicios. Vaya. Esto sí que es un bombazo que sacude los cimientos de la farándula turca. Claro, aquí entramos en un terreno delicado y resbaladizo, donde la ética y la moral se entrelazan.
¿Tenemos derecho a juzgar a una persona por su pasado, por las decisiones que tomó en el pasado o por las circunstancias que le tocó vivir? ¿Acaso no todos tenemos derecho a reinventarnos, a evolucionar como personas y a dejar atrás aquello que no nos gusta de nosotros mismos o que nos causa dolor? Yo creo que sí. El pasado es importante sin duda, ya que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí, pero no nos define ni nos condiciona a ser de una determinada manera. Todos tenemos derecho a construir nuestro propio futuro, a trazar nuestro propio camino y a decidir qué queremos mostrar al mundo y qué queremos mantener en la intimidad. Y ahora, volvamos a la pregunta del millón que todos se hacen y que ha generado ríos de tinta en la prensa rosa: ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La química entre ellos era innegable, palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus personajes en Erkenci irradiaban pasión y complicidad, y los rumores de romance entre los actores eran constantes y alimentados por sus propios fans. Los fans estaban enloquecidos con la idea de que fueran pareja en la vida real, de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de cuento de hadas. Pero, ¿llegó a haber algo más que una simple amistad y compañerismo profesional entre ellos? Esa es una pregunta que probablemente nunca sabremos con certeza, ya que ambos han mantenido su vida privada bajo 7 llaves y han evitado hablar del tema en público. Ambos han negado repetidamente haber tenido una relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, pero la verdad es que su cercanía era evidente y sus gestos denotaban una conexión especial. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos de ocio y diversión, se dedicaban miradas cómplices y sus interacciones eran cargadas de tensión y magnetismo. ¿Se trataba de una estrategia de marketing cuidadosamente diseñada para promocionar la serie y aumentar su audiencia? ¿O realmente había algo más profundo y genuino entre ellos que nunca llegó a materializarse? Cada uno tendrá su propia opinión al respecto, basada en sus propias interpretaciones y en la información que ha recopilado a lo largo del tiempo. Lo que sí es cierto e innegable es que, después del éxito arrollador de Erkenci, sus caminos se separaron y tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte en el mercado internacional, buscando nuevos desafíos y oportunidades profesionales. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, consolidando su carrera como actriz y participando en diversos proyectos televisivos y cinematográficos. La distancia física y profesional parece haber enfriado la relación entre ellos, y hoy en día no se les ve juntos ni se sabe si mantienen contacto. Es una lástima porque la verdad es que hacían una pareja explosiva y su química en la pantalla era inigualable. Pero volviendo a la supuesta explosión de Can Yaman hacia Demet Özdemir, es importante señalar que no hay pruebas concretas ni testimonios fiables que confirmen que esto haya ocurrido. Se han difundido rumores y especulaciones en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, pero nada está confirmado. Es fácil crear un drama a partir de una simple discusión o malentendido, y los medios de comunicación a veces se aprovechan de esto para generar titulares llamativos y aumentar el interés del público, sin importarles el daño que puedan causar a las personas involucradas. En mi opinión, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos, especialmente cuando se trata de chismes y rumores sobre la vida de las celebridades. Es fácil dejarse llevar por el morbo y la curiosidad, pero hay que recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones, que merece ser tratada con respeto y consideración. Juzgar a alguien sin tener todos los datos es injusto y puede causar mucho daño, tanto a nivel personal como profesional. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se desenvuelven Can Yaman y Demet Özdemir. Turquía es un país con una cultura muy diferente a la nuestra, con valores y costumbres que pueden resultarnos extraños o difíciles de entender. Lo que puede parecer una explosión para nosotros, puede ser simplemente una forma de comunicación normal y aceptable para ellos. No debemos aplicar nuestros propios juicios y valores a situaciones que no entendemos completamente, ya que corremos el riesgo de caer en prejuicios y estereotipos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales talentosos y exitosos que han sabido ganarse un lugar en el corazón del público gracias a su talento, su carisma y su dedicación. Han trabajado duro para llegar donde están y merecen ser respetados por su trayectoria y por su CEO. Contribución al mundo del espectáculo. Ya sea que hayan tenido una relación sentimental o no, ya sea que hayan tenido discusiones o malentendidos,
lo importante es que han sabido seguir adelante y construir sus propias carreras, sin dejarse influenciar por los rumores y las críticas. Así que para concluir este análisis exhaustivo de la vida y la carrera de Can Yaman y de Meth Özdemir, es importante recordar que la vida de las celebridades está llena de luces y sombras, de momentos de gloria y de momentos difíciles. No siempre es fácil separar la verdad de la ficción, y es importante ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Can Yaman y Meth Özdemir son dos figuras públicas que han generado mucho interés y controversia, pero al final del día son simplemente personas que están tratando de vivir sus vidas y hacer lo que aman, como todos nosotros. En resumen, en este vídeo exploramos las carreras de Can Yaman y Meth Özdemir, analizando los rumores y controversias que los rodean. Hablamos de la supuesta explosión de Can hacia Meth y de los esfuerzos de Meth por borrar su pasado, siempre recordando que la información debe ser tomada con cautela y analizada con ojo crítico. Vimos la química innegable entre ellos y cómo sus caminos se separaron después de Erkencikus, dejando a sus fans con la esperanza de un reencuentro que quizás nunca llegue. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme hasta el final. Los invito a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de Can Yaman y Meth Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que una amistad entre ellos? ¿Qué opinan de la supuesta explosión de Can y del intento de Meth por borrar su pasado? Quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido y, por supuesto, a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, que vienen cargados de más chismes, noticias y sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.